Hola Site2Goers, muchas gracias por todo el amor y apoyo que nos dan. Como ya saben, nuestra misión es hacer que la psicología sea más accesible a todo el mundo. Su apoyo significa mucho para nosotros y es la base para seguir creando estos videos. Empecemos. ¿Sabías que incluso la positividad puede ser tóxica? Cuando nos sentimos mal o tristes, necesitamos sentir que podemos contar con el apoyo, la orientación y el amor de nuestros seres queridos que nos ayuden a levantarnos. Sin embargo, a veces las palabras de apoyo pueden agravar los sentimientos y las emociones negativas, sobre todo en una herida reciente. La positividad tóxica te anima a ignorar las emociones, devaluar los problemas e imponer un optimismo irracional. Algunas frases pueden parecer positivas, pero en realidad solo provocan emociones negativas. Antes de empezar, ten en cuenta que este video tiene únicamente fines educativos y no quiere decir que si has usado o oído alguna de estas frases sean necesariamente tóxicas. Depende de cada situación. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos diciendo u oyendo algo que en verdad es tóxico? Hoy veremos algunas frases que parecen inofensivas, pero que pueden ser tóxicas. Número 1. Puede que no quieras oír esto, pero lo diré de todas formas. ¿Te has visto alguna vez dando consejos que no te pidieron? O al revés, ¿has oído consejos que no querías oír? La gente suele dar consejos sin pensar realmente en cómo podría percibirlo la otra persona. Suponen que no vas a querer escucharlos, pero proceden a decírtelo de todos modos sin dejar lugar a otra opción. Esto es una violación de tus límites, y luego te culpan por reaccionar negativamente en un intento de demostrar que ellos tenían razón. Número 2. Todo pasa por algo. Seguro que la mayoría de ustedes está de acuerdo con esto. La persona que te dice esto está intentando consolarte y lo más probable es que no tenga ninguna mala intención. Sin embargo, puede que no te haga mucha gracia oírlo dadas las circunstancias. Para algunas personas, esta frase puede ir seguida de intentos por encontrar a alguien a quien echarle la culpa o de contar historias sobre el karma y que cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Es posible que aún estés procesando todo lo sucedido y escuchar este tipo de consejos puede llevarte a malinterpretar las cosas. Número 3. Lo que no te mata te hace más fuerte. La frase estrella de todas tus películas y canciones favoritas, ¿no? Según un estudio, alrededor del 70% de las personas experimentan traumas psicológicos graves a lo largo de su vida. Por lo general, será en esos momentos en los que te sientas más impotente cuando la gente use frases motivacionales tan poderosas como esta para ayudarte a mejorar tu ánimo. Sin embargo, pueden tener el efecto contrario. La intención es darnos una sensación de fuerza o de invencibilidad, pero en realidad, esta frase puede llenarnos de vergüenza por no estar a la altura de esas expectativas. Después de escuchar estas palabras, una persona puede experimentar una ansiedad aún mayor y dudas sobre sus propias capacidades. Número 4. Me encantaría ayudarte, pero ¿has oído esto muchas veces? Para algunas personas, esta frase forma parte de su lenguaje cotidiano. Esta persona parece encontrar siempre una excusa para no ayudarte. Esto puede tener un efecto tóxico ya que sientes que no puedes confiar plenamente en el apoyo de esa persona. Número 5. El tiempo lo cura todo. Los que hayan experimentado un acontecimiento duro en su vida probablemente hayan oído esta frase. Aunque esta frase es cierta, si miramos el panorama completo, puede irritar a quienes recientemente hayan experimentado un dolor intenso o un acontecimiento traumático. A veces, las personas superan su trauma con el tiempo, pero para otras, el trauma puede persistir durante el resto de sus vidas. Puede que algunas personas tengan que hacer un esfuerzo consciente y trabajar más en su curación interior. Cada situación es única. Nadie puede decir con seguridad cuánto durará el sentimiento de duelo, así que el tiempo no es igual de sanador para todos. Número 6. Hay gente con problemas más serios. ¿Cuántas veces nos habrán dicho esto? Incluso es probable que nosotros mismos se lo hayamos dicho a otra persona. Esta frase se utiliza a menudo para fomentar la toma de perspectiva. Sin embargo, comparar tu situación con la de los demás no te hará más feliz ni aliviará tu dolor. Algunas personas te dicen esto con la intención de simplificar tus problemas, pero en realidad te hace sentir culpable de tus propias emociones y experiencias negativas, como si fueras demasiado privilegiado como para siquiera quejarte.
En comparación a otros, tus problemas son insignificantes. Y como te sientes culpable, intentas suprimirlos en lugar de resolverlos. Como resultado, nunca desaparecen, sino que se arraigan más. Número 7. No es para tanto, no te preocupes. Si no tuvieras que volver a oír estas palabras, ¿sería mucho pedir? Pero sigues oyendo sus temidos ecos. No es nada, no te preocupes. No te preocupes. No nos referimos a los casos en los que cometes un accidente con alguien y te dice esto para hacerte saber que no está molesto, sino a cuando cuentas tus problemas y preocupaciones a alguien y simplemente te dice que no debes preocuparte, que no pasa nada. Esta frase puede minimizar tus sentimientos y todo lo que para ti es importante. Este acto puede percibirse como desalmado, restándole importancia a tu experiencia y a tus sentimientos. En otras palabras, tus sentimientos no son importantes, valorados ni interesantes. No te preocupes por ellos. Número 8. No digas que no te avisé. ¿Alguien aquí fue testigo del uso de esta frase? Especialmente usada por aquellos que saben que sus tan estimables consejos fueron desoídos o ignorados. Nunca pierden la oportunidad de señalar los errores de los demás. Hay que reconocer que esta frase transmite una impresión de petulancia, lo que no ayuda a la persona que la oye. Uno ya se siente bastante mal por lo que ha hecho o dejado de hacer, y esta frase solo hace que te sientas peor. Incluso puede provocar resentimiento y agresividad. Número 9. Yo también he pasado por eso. Así es como algunas personas intentan empatizar contigo y con lo que estás pasando. Pero a veces no es lo más útil, sobre todo cuando alguien está de duelo. Esa persona no sabe cómo te sientes. Como todos experimentamos las cosas de forma diferente, cada uno tiene su propia historia y situación. La experiencia de otra persona no te ayuda a pasar por momentos difíciles y al insinuarlo, da la sensación de que está siendo falsa contigo o tratando de hacer que ignores tus sentimientos. Número 10. Bueno, si yo hubiera sido tú, ¿no sentiste alguna vez el impulso de responder, bueno, no lo eres, así que métete en tus asuntos? Algo que está hecho no se puede deshacer. Si esa persona no ha estado en tu lugar, no puedes saber exactamente cómo habría actuado. Así que no tiene sentido intentar ser adivino, ¿verdad? A menudo, este comentario puede sonar como una autoafirmación que esa persona se hace a tu costa. Normalmente, la gente puede estar solo queriendo empatizar o simpatizar, pero suele acabar sonando como si ellos hubieran reaccionado de mejor manera que tú. Número 11. Tú eres fuerte, lo superarás. Seguro que has oído esto infinidad de veces, ¿verdad? Aunque esto pretende venir de un lugar de empoderamiento, normalmente te lo dicen cuando más débil te sientes. Es perfectamente normal no sentirse ni mostrarse fuerte ocasionalmente. Al fin y al cabo, somos humanos. Y a veces necesitamos que nos lo recuerden en lugar de que nos den una falsa sensación de poder. Se supone que esta frase pretende motivarte y darte fuerzas, pero según los psicólogos solo sirve para que la persona se sienta más impotente y sienta que no puede permitirse un momento de debilidad. Y número 12. Solo quiero lo mejor para ti. Esta frase puede no hacer justicia a lo que aparenta por fuera. La persona que lo dice puede preocuparse genuinamente por ti y querer que tengas lo mejor. Sin embargo, a veces esta frase suele ir seguida de una inoportuna invasión de tu espacio personal y con un consejo que nunca pediste. En conclusión, se trata más bien de ser consciente de cómo y cuándo estas frases podrían interpretarse como tóxicas, dependiendo de la situación. Si te preocupa estar experimentando o estar involucrado en la positividad tóxica, por favor, asegúrate de buscar ayuda. Es importante que veas estas frases como un mero ejemplo de cómo palabras que repetimos con una buena intención podrían no estar cumpliendo su función, generando un efecto no deseado. Tenemos otro video hablando de la positividad tóxica y de cómo trabajar en nosotros mismos para ser comunicadores más eficientes. ¿Alguna de estas frases describe tu experiencia o alguno de estos puntos te describe a ti? Si te animas, cuéntanos en los comentarios sobre algún encuentro que hayas tenido con estas frases. Suscríbete a Psych2Go para seguir aprendiendo sobre ti mismo y sobre los demás. Apreciamos mucho que nos ayudes con un like si este video te aportó algo valioso y, como siempre, gracias por vernos.